Nuestro personaje tenía 20 años y se sentía el ser más desdichado de este mundo, atormentado por un despecho que le producía un dolor casi físico. Y aunque juraba que no sobreviviría a este momento, en realidad sí lo hizo y de hecho está aquí para contarlo. No hay edad más desdichada para ser desdichado que los 20 años. El despecho produce un incomprendido y usualmente subestimado luto en el corazón. Y como quien nos causa semejante dolor sigue vivo, campante y feliz por demás, nos cuesta resignarnos a la muerte del amor, por lo que creemos ingenuamente que todo se solucionaría si las cosas volvieran al lugar donde estaban. Vana ilusión, ya Heráclito había advertido 2500 años atrás que nadie se baña 2 veces en el mismo río. Cuando lo comprendí, pasé al estadio de la viciosa autocompasión. Y allí me mantuve hasta una luminosa mañana de enero en la que desperté de un sueño revelador. Aún creo poder verlo. Caminaba por un patio con una taza de porcelana que pertenecía a esa que me había abandonado. De pronto tropecé, la taza cayó al pavimento rompiéndose en 1000 pedazos. Horrorizado, me agacho y empiezo a recoger todas las partes, convencido de que podía solucionarlo, de que podía repararlo. De pronto, una repentina certeza me hizo caer en cuenta de lo absurdo de lo que me estaba proponiendo. Y como despertado de un hechizo, tiré todo lo que había recogido, me puse de pie, me limpié las manos y, juro que así fue, desperté bañado en una paz que tenía tiempo sin sentir. Es decir, me curé. Años después, recordando ese sueño desde mi experiencia como escritor, comprendí 2 cosas. La primera, que ya entonces era escritor y no lo sabía. Y la segunda, que las historias se resuelven en una conjugación de una tríada conformada por 3 elementos: un momento, una emoción y un símbolo. A partir de ese viejo despecho voy a tratar de explicarlo. Cuando contamos algo, no contamos hechos, contamos impresiones subjetivas de esos hechos contaminadas por nuestros miedos, anhelos, prejuicios, miedos, certezas, caprichos, gustos, etc. Es decir, por todo aquello que conforma nuestro universo personal. Apenas vemos algo, de inmediato al entrar en nuestro consciente, eso que estamos viendo que es un hecho pasa a ser una interpretación subjetiva bañada por un cúmulo de cosas que traemos nosotros por dentro. Por eso hay una versión de los hechos por cada testigo que los observa. Pero como no nos bañamos 2 veces en el mismo río, cada persona a su vez va modificando su percepción de las cosas del mundo y de todos los hechos de las cosas del mundo luego de cada nueva experiencia vivida. Por eso, en el monomito, es uno el personaje que sale de la comarca, pero es otro el que regresa curtida la piel por el sol de una iluminación. Es decir, luego de haber atravesado ese umbral entre un antes y un después, que podemos denominar punto de quiebre. Ese punto de quiebre es el detonante de una transformación, la llave que abre la puerta a ese desconocido que no sabíamos que vivía dentro de nosotros. Esa llave se vuelve el símbolo de la experiencia que nos dejó ese momento. Tal revelación activa una emoción que la condensa y la atesora, guardando en el corazón un mapa con la ruta precisa para cuando necesitemos volver a usarla. Aquella taza vuelta añicos, por ejemplo, representó el punto de quiebre de una historia acerca de lo inútil que resulta intentar componer lo irreparable. Y su representación gráfica fue tan contundente y eficaz y produjo tal emoción que hizo llegar con total claridad el mensaje al corazón. La conjunción de un momento, una emoción y un símbolo produce una revelación. El lenguaje requiere del símbolo para comunicar las experiencias vitales. ¿Cómo definir el sabor del café o esa tristeza agradable de los atardeceres o esa esperanza sin duda ilusoria que uno puede sentir por la mañana? Se preguntó el maestro Borges, tratando de disertar acerca de la imposibilidad de definir lo esencial. ¿Cómo definir el color amarillo? ¿Cómo definir el aroma del melón?
¿Cómo definir eso que siento cuando ya llegan las tardes? Esa es la función del símbolo, compartir hallazgos vitales, no solo con nosotros, sino con esos otros que vamos siendo a lo largo de la vida. No requerí vivir de nuevo por fortuna de un despecho semejante para saber, gracias a un símbolo, el camino para volver a encontrar la paz, que es la casa natural del corazón. Tras esa vivencia descubriría que las historias se pueden definir como el encuentro y la resolución entre un personaje y los obstáculos que le impiden alcanzar el equilibrio, es decir, volver a casa. Y que una cosa es lo que el personaje cree que quiere cuando sale a la aventura, pero otra cosa muy distinta es lo que descubre que necesita. Si a nuestra vida no le faltan obstáculos y vicisitudes, ¿por qué insistimos en leer novelas y en ver películas que cuentan dramas humanos? La primera respuesta sería porque nos enseñan que todo pasa. Toda historia, por atroz, por larga, por dura que resulte, llega a su fin. Y alcanzado este punto podemos acotarla, verla en su justa dimensión, inventariar lo ganado y lo perdido en el camino, ponerle un orden que nos permita comprenderla y finalmente almacenarla bajo su respectivo rótulo, como una nueva experiencia. Todo lo que ha estado bajo el foco de la emoción deja impresiones imperecederas que van conformando una biblioteca equipada con la suma de las experiencias de todos los que nos precedieron en eso de vivir y sufrir las cosas que ahora vivimos y sufrimos nosotros, condensadas en símbolos elaborados dentro del universo íntimo de cada uno, conformando un rico capital espiritual hecho entre todos y al alcance de todos, porque todos entendemos y hemos vivido las emociones que las contienen. Todos entendemos el lenguaje del corazón. No en vano, las emociones engendradas en sueños persisten luego de despertarnos. El corazón entiende con más claridad la expresión simbólica que la realidad literal. No razona como un científico, razona como un poeta. Si el cerebro y la ciencia necesitan separar, discriminar para acometer su estudio, el corazón entiende aglutinando, asociando. Albor Rodríguez es una periodista de larga trayectoria. Para el año 2006 solo sabía de su vida personal lo que había leído en una demoledora novela testimonial titulada Duelo, que narra el árido proceso que había atravesado tras la muerte accidental de su bebé ocurrida unos años antes. Apenas terminé de leerla, le escribí conmovido para expresarle toda mi admiración por el coraje que ella había tenido para enfrentarse a revivir de forma tan minuciosa ese camino tan espinoso de angustia, desolación y dolor. Había franqueado el tramo más arduo de ese proceso cuando finalmente la conocí en persona varios meses después. Me había citado para invitarme a que creáramos un sitio exclusivamente destinado a contar historias de vida de gente común, usando para ello herramientas provenientes de dos cauces. El del periodismo, que aportaría ella con sus 25 años entonces de experiencia, y el de la literatura, en donde entraba en juego yo, y todo mi interés por narrar la vida y la realidad circundante en todos los géneros posibles. Ella sabía de primera mano, qué duda cabe, que la literatura sirve para poner orden en la vida, que escribiéndola podemos detectar los puntos de quiebre y los símbolos que los representan, y estaba convencida de que escribir nuestra historia nos ayuda a entender las capas más hondas de nuestra propia vida, nos ayuda a responder ciertas preguntas. No en vano acotó León Bloy que el hombre alberga lugares en su pobre corazón que todavía no existen. Y si así sucede con los individuos, también puede suceder con las sociedades. Bajo esa premisa y con el lema Historias de todos, contadas por cada uno, nació lavidadenos.com hace ya 3 años, convencidos como estábamos de que era el momento oportuno y de que los tiempos de crisis son ideales para encontrarles palabras a esos lugares que aún no existen. Por ello, compendiar retazos de historia de personas que enfrentan sus obstáculos es una forma de hacer una cartografía emocional de todo un país. Es una manera de reconstruir nuestra historia,
compartiendo esos hallazgos individuales que nos han auxiliado y que nos han orientado no solo a lo largo de la vida, sino durante este duro proceso que nos ha tocado vivir. Las historias producen una radiografía pública cuyos matices más finos están fuera del radar de la prensa y de las ciencias sociales. Dibujan el carácter que va asentándose generación tras generación, acumulando los momentos críticos que a cada uno le ha tocado enfrentar. No hay padre, por pobre que sea, que no haya dejado a sus hijos un relato en herencia. Los relatos son la herencia que todos dejamos a nuestros hijos. En los tiempos difíciles emergen los rasgos más oscuros de los individuos, eso no se puede negar, pero también los más luminosos. Es un asunto de equilibrio. Joseph Campbell nos recuerda que el momento más negro es cuando el verdadero mensaje de transformación está a punto de suceder, que de lo más oscuro surge la luz. Esa luz se manifiesta en historias que ofrecen rutas para mantener viva la esperanza de salir del foso en el que sentimos que nos encontramos en algún momento de nuestras vidas, sea cual sea ese foso, sea cual sea esa esperanza. Momentos, emociones y símbolos. Es una conjunción que sucede a diario. Una madre empaca la ropa de sus pequeños gemelos que van adelante con sus padres a vivir a Colombia para seguir el tratamiento de la hemofilia que padecen, el cual no se consigue en Venezuela. La familia se reencontrará a los meses, pero ella se quedaría extrañándolos un tiempo, sola con su pequeña bebé. Entonces empacó, junto a las últimas dos dosis de su tratamiento, que solo podían usar en caso de emergencia, toda la ropa de sus hijos. Toda la ropa, salvo una pijama, que uno de los dos había usado la noche anterior. Cada vez que lloraba porque los echaba de menos, buscaba esa pijama y la olía, y en ella olía a su niño y se decía, no los llores que no están muertos. Una chica se va de casa dispuesta a devorarse la vida. Sentía que era muy corta como para perder el tiempo. En un punto de su trayectoria queda embarazada de una niña que vino al mundo con serias complicaciones cardiológicas. Entonces debió tener todo lo que hacía, incluyendo estudios, trabajo, todos los planes, para dedicarse a tiempo completo a su nena. Los años pasaban y con ello las posibilidades de éxito de esa operación para intentar salvar la vida de su niña eran cada vez menores. El momento tope para operarla sin poner en riesgo su vida se estaba acercando. Desesperada, consulta a un cardiólogo sobre lo que debía hacer. Y este le dio un sabio e inesperado consejo, un punto de quiebre en su historia. No lo operes. Que no lo opere. ¿Qué hago entonces? Preguntó la madre. Trátala como una niña normal. Disfrútala como la compañía que vino a ser, le respondió el médico, negándose a estimar la esperanza de vida de la pequeña. En ese momento, en el corazón de esa madre se produjo una revelación. Descubrió que no sabe cuándo se detendrá el corazón de su nena, pero mientras tanto está decidida a disfrutarla. Salió a su aventura queriendo devorarse la vida y en algún punto debió entender que debía aprender a saborearla día tras día. Una cosa es lo que el personaje cree que quiere y otra cosa es lo que descubre que necesita. Una taza vuelta añicos le advirtió a un joven terco que aferrarse es sufrir. Esa imagen vuelve a mí cada vez que me dejo llevar por la soberbia. Una pijama de niños simbolizó la certeza de un reencuentro. El corazón de una nena, el gozoso misterio de vivir. En los asuntos de la vida, solo donde hay emoción, hay asimilación. Nadie nos prepara para esta película en la que estamos sumergidos. De hecho, no nos avisan que estamos protagonizándola. No nos dan el libreto ni podemos repetir las escenas que salen mal. Nos toca asimilar más bien todo el aprendizaje que nos dejan sin dejar de detener el rodaje de las próximas. Es un permanente tiempo real. Puntos de quiebre que disparan emociones y producen símbolos. Ese es el mapa al que podemos acudir para entender lo vivido, pero también para entender el porvenir. Las historias permiten crear mundos posibles a partir de las experiencias pasadas. La vida de Nos, por ejemplo, se propuso encontrar en ese río subterráneo de las historias de gente común el espíritu de la nación del presente para poder vislumbrar la nación del futuro, esa que se está haciendo en este momento, aunque muchos no se estén dando cuenta.
Allí está la sustancia que nos recuerda de qué estamos hechos, por qué seguimos de pie, qué nos levanta cuando caemos. La memoria que ponen a nuestra disposición aquellos personajes que salieron de la comarca y volvieron iluminados y deseosos de compartir su hallazgo. ¿Que por qué leemos, en fin, historias duras en tiempos difíciles? Pues simplemente porque nos ofrecen antorchas para atravesar la caverna oscura. En otras palabras, porque nos preparan para la vida. Muchas gracias.